Buen día, perdonen por la larga espera, es que este será el primer video que he editado en mi computadora. Así que espero que les agrade esta nueva edición. Pero bueno, pasando a otro tema. El día de hoy les presentaré los conceptos eliminados de la franquicia de Cars, pero será únicamente de los contenidos que estuvieron durante la fase de producción de cada cinta. Sin nada más que agregar. Comencemos. Quizás muchos ya sabían este detalle, pero para los que no. El proyecto de Cars nació originalmente en 1998. Cuando el estudio estaba finalizando su segunda película, la cual se trata de la película de bichos. Orgen Klubien escribió un guión para una película llamada The Yellow Car, la cual trataría de un automóvil eléctrico en un mundo donde la mayoría de los vehículos consumían gasolina, y la historia estaría basada en el cuento del patito feo, la película teniendo así un formato de cuento o fábula. Esta primera versión realizada en 1998, cuenta con artes conceptuales y diseños de personajes, que después fueron utilizados para la película que todos conocemos, estrenada en 2006. Esta película de haberse realizado sería la tercera del estudio, pero la idea fue enlatada para realizar Toy Story 2. Además, una pequeña curiosidad de la que casi no he oído hablar a nadie, es que en esta primera versión de Cars sí existirían los seres humanos. Es bien sabido que durante la etapa de producción de una película, los diseños de los personajes están en constante cambio, y en esta ocasión no es la excepción. El Rayo McQueen pasó por bastantes cambios, desde ser un auto de pistas de tierra, hasta parecerse a un auto de NASCAR más realista. Muchos de estos diseños contaban con diferencias notorias en comparación de la versión final. Uno de estos cambios era que al principio el Rayo sería el corredor número 57, en referencia del año de nacimiento de John Lasseter, pero al final lo terminarían cambiando por el número 95 de la versión final, siendo este el año en que se estrenó la primera película del estudio, o sea Toy Story. Muchos de estos diseños los podemos encontrar en los artes conceptuales, storyboards y incluso uno fue presentado en el teaser de la película, siendo el que están presenciando en la pantalla. En el material extra de la primera película de Cars, podemos encontrar escenas extras y escenas eliminadas de la película. En estas mismas podemos encontrar lo que parece ser una versión alternativa del extravío de McQueen antes de llegar a Radiator Springs. Siendo muy similares, pero claramente tienen ciertas diferencias, como que Rusty y Dusty tenían papeles mucho menores en la cinta. O también podemos ver la idea original de las gemelas Mia y Tia. Ellas eran dos autos amarillos las cuales tenían el papel de meseras en una parada de camiones. Basándose en dos servidoras del Midpoint Café ubicado en la Ruta 66. Y así pasamos al argumento, el cual cambia por completo. En la versión original podemos ver que el Rayo es sacado de su remolque mientras dormía a causa de los autos tuneados. Mientras en esta versión podríamos ver que durante la parada de Mac, este se bajó para irlo a buscar. Y Mac sin darse cuenta se fue sin él, por lo que nos dan a pensar que para este punto los autos tuneados aún no existían, así llevándonos a la siguiente escena eliminada que conecta perfectamente con la anterior, la cual es una versión alterna del extravío de McQueen, siendo muy parecida a su versión final pero con algunos detalles extras, como por ejemplo, que McQueen en un principio se perdería en un bosque abandonado en el cual se encontraría con carrocería de autos abandonados, siendo retirada posiblemente al ser algo fuerte para los niños, aunque dicha escena después fue reciclada para el corto de las 500 y media de Radiator Springs. En la cual usan exactamente el mismo concepto en dicho corto. Para el inicio de la segunda película, comenzaremos hablando de una introducción alternativa de la misma. En la cual comenzaría poniendo al Rayo McQueen en una supuesta carrera para ganar una Copa Pistón, la cual tendría muchas similitudes con el inicio de la primera película.
Dicha carrera sería liderada por el Rayo McQueen hasta que de pronto aparecerían unos autos de payaso para comenzar a atormentarlo para evitar que gane dicha carrera, pero dicho sabotaje es interrumpido por Mate, el cual lo salva para tiempo después comenzar a pelear con unos ninjas que buscan sabotear igualmente a Rayo. Después de eso Mate lanzaría a Rayo por un aro de la muerte para que así pudiera ganar la carrera de la forma más surreal posible, para que después de esto se nos revele que todo era parte de una historia que Mate le estaba contando a unos autos que se encontraban en el Museo de Radiador Springs. Dicha escena fue reemplazada por la que todos conocemos, según a palabras de Nathan Staton, el supervisor de la historia. Ellos planeaban que dicha secuencia estuviera basada en los cortos de Mate, los cuales tenían bastante fantasía y dicha fantasía se ve reflejada a lo largo de esta escena por lo que acabo de contarles. Por lo que según palabras del supervisor, esta escena queda bien en papel pero no era apto para abrir un largometraje. Y creo que tiene razón ya que me gusta la versión final, aunque sí me hubiera gustado ver al Rayo en una carrera de la Copa Pistón al principio. Se sabe que tuvieron varias ideas para abrir la película, pero esta es de la que más se conoce. Así que decidí ponerla al principio de esta sección. Después de explorar las escenas eliminadas, se encontró con fragmentos de lo que parece ser una versión extendida de la carrera de Tokio. Estos se encuentran en el audio comentario del director, en el cual podemos apreciar tanto una versión extendida de la carrera de Tokio, la cual si unes correctamente en el corte final encaja perfectamente, sin embargo esta resulta ser muy curiosa ya que son ángulos de cámara y escenas adicionales de la misma carrera, dándole un toque más dinámico y completo de lo que ya eran en el corte final. Estas escenas estaban totalmente animadas dándonos a entender que se incluirían en el corte final, pero no llegaron ni siquiera a ser musicalizadas, por lo que fueron cortadas antes de este proceso. Sin embargo, en el mismo audio comentario mencionan que les encantó tanto que querían incluirla en el DVD de la película. Puede ser que estas escenas fueron cortadas para no consumir tiempo en la película. Aunque eso es solo una suposición ya que no se sabe con exactitud. En un principio, para la película se tendría planeado incluir una carrera que se llevaría a cabo en la ciudad de París, Francia. Dicha carrera estaría inspirada en las carreras de 24 horas de Le Mans de la vida real, que para los que no las conozcan, es una carrera de resistencia que se corre anualmente, es la carrera de automovilismo de resistencia más prestigiosa del mundo, y reúne a pilotos y equipos de diferentes campeonatos nacionales e internacionales. Ese mismo concepto se vería en la carrera, la cual se ve que duraría las 24 horas y se llevaría a cabo en un circuito de París. En dicha escena podemos ver cómo Mate entra en una paranoia en la que piensa que alguna de las láminas le pueden hacer daño al Rayo McQueen, después del que el Rayo ve una antena de color rojo en medio de la pista. Mate sale a toda velocidad para tratar de encontrarla, activando varias armas y herramientas en el proceso. Solo para que al momento de llegar darse cuenta que se trataba de un auto inofensivo, arruinando la carrera de McQueen y siendo detenido por la policía de Francia en ese mismo momento. En dicha escena eliminada que solo se encuentra en Storyboard, podemos ver que Maxi estaba planeado para formar parte del equipo de McQueen. Además, como el supervisor de la historia sugiere, dichas ideas de esta escena no fueron descartadas, sino que fueron incluidas a lo largo de la película. Lo que no mucha gente sabe, es que existió una primera versión de la película, que además de incluir todas las escenas mencionadas con anterioridad, también tenía un enorme cambio respecto a los nuevos personajes que veríamos en esta secuela. Para dar un ejemplo, en el guión original el verdadero villano sería Sil, un automóvil ruso el cual iba a ser el cerebro criminal detrás del complot para poner al mundo entero en contra de los combustibles alternativos y ganar dinero con ello.
Sin embargo, Sil fue sustituido en el papel por Sir Miles Axleron, cuando este último resultó ser más popular entre los productores. Como dato curioso, en la introducción original de la cinta, Sil sería el responsable de terminar con el agente Turbo, mostrando una escena mucho más explícita que en la versión original. Otro personaje descartado que tenemos en la cinta es Julia, iba a ser una agente doble que se reunía con Mate. Pero Julia quedó fuera de la película terminada y fue sustituida por Holly Shifwell. Está modelada como un coche tipo Alfa Romeo, parecido a un Alfa Romeo Julia Spider. Posiblemente este personaje llevaría una relación amorosa con Mate. Dichos personajes se dice que fueron modelados y fueron utilizados como extras en Cars 2 y Cars 3. Según a palabras del director, en un principio, en los primeros borradores de la película se tenía pensado que el rayo se encontrara en una fiesta ubicada en Hollywood, en donde dicha fiesta estaría llena de actores famosos. Uno de esos autos famosos que se encontrarían en la fiesta, se planeaba que estuvieran dos batimóviles. Uno de los años 60s y el otro de los años 80s. Dichos batimóviles estarían conviviendo entre sí en una forma de cameo. Dicha escena no pasaría el corte final de la película, aunque aquí se tienen algunos conceptos de cómo lucirían los batimóviles en el mundo de Cars. En un principio se tendría planeado que al inicio de Cars 3 se vería un flashback en el cual podríamos presenciar la muerte de Doc Hudson, dando algo de contexto a dicho fallecimiento. En dicha escena se vería como Doc por última vez corría junto al rayo, hasta que algo generaría su muerte en pantalla. Pero a palabras del mismo director de la película, dicha escena fue desechada al considerarse demasiado deprimente. Esto es algo que mencioné en mi iceberg de Pixar, pero en un principio el personaje de Cruz Ramírez sería un personaje muy distinto al que lo conocemos. Después de que Pixar descartara las primeras ideas sobre la película, se pensó en hacer una historia sobre el retiro de McQueen y su sucesor. Así es como nació el personaje de Cruz Ramírez, el cual se trataría de un personaje masculino que tendría la misma personalidad que el Rayo McQueen cuando este era tan solo un novato, egocéntrico, confiado, descortés y rebelde, siendo una copia de la personalidad del Rayo en la primera película. Sin embargo, esto sería repetir la misma historia, así que optaron por hacer al personaje todo lo contrario: modesta, desconfiada, cortés y amable. Así terminando por rediseñarla como un personaje femenino como llegaría a la versión final. Sin embargo, esas características podrían darnos a entender que fueron utilizadas para el personaje de Jackson Storm. El equipo detrás de la película mencionó en una ocasión que el final de Cars 3 fue complicado de decidir, debido a que tenían muchas ideas para dicho final pero ninguno parecía convencerlos. Había un final en el cual Cruz Ramírez reemplazaría a McQueen para la carrera final, pero dicho final se sentía anticlimático. Pero en el que nos vamos a centrar el día de hoy, es el final el cual se tiene mayor información. En el final que veremos el día de hoy, se trata acerca de que Sterling, antes de que el Rayo pueda correr, lo despide retirándole los derechos de usar el número 95, así es como al salir McQueen y todos sus amigos pueden ver cómo es que a Cruz le colocan el número 95 en sus puertas, dando a entender que ella sería su reemplazo, mientras informan que McQueen no correría ese día. Sin embargo, Cruz no quiere tomar esa decisión, pero el Rayo, en lugar de sentirse mal, la motiva para darle su primera oportunidad. Cuando Cruz acepta, sin embargo, el personaje de Tex logra ver todo, por lo que convencen a Rayo para correr en nombre de Dinoco, así tomando el número 51 y corriendo junto a Cruz Ramírez.
Dicha escena fue eliminada porque el público se vería dividido para ver quién ganaría, reemplazando la escena por la que se quedó en el corte final, que en mi opinión es mucho mejor. You do? Se conoce de un total de 5 cortos de Mate que fueron eliminados o no fueron realizados por así decirlo. Siendo estos los siguientes cortos. Un corto de Mate siendo reconocido por un fotógrafo francés, un corto de Mate enseñándole unas películas a McQueen en las cuales logra demostrar que él fue un doble de riesgo. Un corto donde Mate, después de dejar un auto remolcado, decide acudir a una feria de diversiones. Una versión alternativa del corto de Tokyo Mate. Y por último pero no menos importante. Un corto donde Mate viaja por el tiempo del universo de Cars donde visita varias épocas diferentes en la historia. Dichos cortos llegaron a la etapa de storyboard. En un principio, cuando Disney hizo las 2 primeras películas de aviones, esta misma seguiría exprimiendo dicho spin-off, así planeando una tercera película. La trama de la tercera película trataba sobre el futuro de la aviación del espacio exterior. La película iba a estrenarse el 12 de abril de 2019. Sin embargo, el 1 de marzo de 2018, la película fue retirada del calendario de estrenos debido al cierre de Disney Toon Studios. No se tiene más información al respecto sobre esta cinta. Mientras editaba este video, recientemente se reveló que Disney planeaba estrenar otro spin-off de la franquicia de Cars, llamada Metro, pero esta misma cinta fue cancelada por los mismos motivos del puesto anterior, el cierre de Disney Toon Studios. Dicha película tenía una premisa un poco más oscura, la cual se centraría en los vehículos del metro, trenes y ferrocarrilesa y estaría ambientada a finales de los años 80, dicha película se pudo haber estrenado en algún punto del año 2021. Lo único que se tiene de la película son artes conceptuales que nos dan un vistazo de cómo sería la cinta, los cuales son los siguientes. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el video no dudes en regalarme un me gusta. Eso me ayudaría mucho a que más gente vea este contenido. A partir de ahora subiré vídeos más seguido, no olvides comentar, para que tu comentario aparezca en el siguiente video. Yo soy Jimmy, hasta la próxima, nos vemos.